Hola, bienvenidos. Hoy en día no es necesario asistir a este tipo de eventos de forma presencial. Si nos regalas un poco de tu tiempo, te mostraremos las características más importantes de esta exposición virtual. Al igual que una feria, en cada participante vas a encontrar un grupo de trabajo con información muy importante y de mucho interés para ti, a la cual puedes acceder solamente con un clic. Tendremos la dicha de mostrarte conferencias cortas de temas muy interesantes de la inmunología ligados a la odontología. Es como si tú mismo estuvieses allí. Pero mejor no hablo más y dejo que tú misma o tú mismo mires todo este trabajo. Te invito a prestar mucha atención y a que disfrutes este espacio de aprendizaje. Y recuerda, si no puedes ver la conferencia en una hora específica, no te preocupes, vas a tener un link al cual puedes acceder para que puedas verla cuando y donde quieras. En esta ocasión, los estudiantes de tercer semestre del programa de odontología quieren hacerte partícipe de la innovadora Feria Virtual de Inmunología Creativa, en donde desarrollaremos temas vistos durante todo el semestre y que por supuesto serán explicados de manera clara y concisa. Estos temas van relacionados a la odontología y cómo es el proceso inmunológico en cada uno de ellos. Estos temas son diabetes, periodontitis, gingivitis, VIH, inmunodeficiencia, cáncer en la mucosa oral y las implicaciones del SARS-CoV-2 en la mucosa oral. Esperamos que esta feria sea de todo su agrado. Hola a todos, mi nombre es Juliana. Y yo soy David y en el día de hoy te informaremos sobre la gingivitis. ¿Sabes qué es la gingivitis? La gingivitis es considerada el inicio de la enfermedad periodontal y se caracteriza por presentar inflamación, enrojecimiento y sangrado fácil de las encías. Se produce cuando la placa que contiene bacterias se acumula en los dientes y produce toxinas que irritan las encías. Así se observa una gingivitis. La gingivitis se puede presentar de dos formas: inducida por placa y no inducida por placa. Inducida por placa. Casi todas las gingivitis son inducidas por placa. La placa mineralizada es una concreción de bacterias, residuos de alimentos, saliva y moco con sales de calcio y fosfato. La mala higiene permite que la placa se acumule entre la encía y los dientes. La gingivitis no aparece en las áreas sin dientes. No inducida por placa. La gingivitis no inducida por placa se produce en un pequeño porcentaje de personas. Las causas incluyen infecciones bacterianas, virales, micóticas y reacciones alérgicas, traumatismos, trastornos mucocutáneos y los trastornos hereditarios. Para el diagnóstico de la gingivitis realizamos una evaluación clínica y dependiendo del estado actual del paciente se hace un tratamiento. El hallazgo de un tejido eritematoso y friable en la línea de las encías confirma el diagnóstico de gingivitis. Para detectar una enfermedad gingival temprana, algunos dentistas a menudo miden la profundidad de los bolsillos alrededor de cada diente. La profundidad normal es menos de 3 milímetros. Tratamiento para la gingivitis. Una buena higiene bucal y limpieza profesional regular. La gingivitis simple se controla mediante una apropiada higiene bucal con o sin enjuague antibacteriano y también se requiere cureteado o limpieza profesional a mano o con instrumental ultrasónico. Respuesta inmune en la enfermedad. Un estudio clásico en humanos demostró que al suprimir las medidas de higiene oral, progresivamente fueron apareciendo signos de inflamación gingival hasta los 27 días. Al retomar las medidas de higiene oral y eliminar la placa bacteriana acumulada, los signos de inflamación desaparecen y la encía vuelve a su estado inicial. Se describieron de forma secuencial las lesiones y hallazgos celulares que ocurren durante el desarrollo de la inflamación gingival y enumeraron varias etapas. Primero, la lesión inicial, que aparece en los primeros 4 días y en la que básicamente ocurren cambios vasculares y una respuesta inmune dominada por los polimorfonucleares. Segundo, la lesión establecida, después de 7 a 14 días con signos claros de gingivitis y con abundantes linfocitos B y linfocitos T CD4. Tercero, la lesión avanzada, que ya corresponde a periodontitis, se presenta después de 21 a 27 días en donde hay cambios clínicos evidentes y puede comenzar la formación de la bolsa y pérdida ósea. En una lesión estable, es decir, gingivitis, la respuesta inmune es principalmente del tipo innato y por linfocitos TCD4 del tipo Th1 o T helper. Este tipo de linfocitos produce interferón gamma e interleuquina 2 y esto favorece una fuerte respuesta de macrófagos y polimorfonucleares y producción de anticuerpos tipo inmunoglobulina G. Por esto, parece ser que la lesión no evoluciona a una lesión avanzada,
Los anticuerpos producidos son altamente específicos, neutralizantes y opsonizantes. Los macrófagos fagocitan bacterias opsonizadas de forma más eficiente y estimulan una respuesta inmune adaptativa más activamente. Las enfermedades periodontales son hoy en día consideradas enfermedades infecciosas e inflamatorias. El resultado de la acumulación de microorganismos alrededor de los dientes induce un proceso inflamatorio que, con el objetivo de eliminar los agentes infecciosos, termina con la degradación de los tejidos periodontales. Esto representa un problema clínico el cual debe ser controlado de forma adecuada. Con la terapia mecánica se logra disminuir la placa bacteriana y esto hace que el sistema inmune apague la respuesta inflamatoria. Muchas gracias. Bienvenidos. Hoy te vamos a hablar un poco sobre la periodontitis. ¿Qué es la periodontitis? La periodontitis, antiguamente llamada piorrea, es una enfermedad infecciosa caracterizada por una destrucción del hueso de soporte al diente, acabando con el tiempo con una completa pérdida dentaria si no es tratada. En el origen de esta infección está el inicio del proceso infeccioso y los mecanismos que conducen al desarrollo de signos y síntomas de la enfermedad. El resultado de la interacción entre bacterias y huésped que favorece el establecimiento y su habilidad para lesionarlo. Para diagnosticar la periodontitis tenemos una serie de signos y síntomas en los cuales podemos encontrar encías inflamadas o hinchadas, encías de color rojo brillante, rojo oscuro o morado, encías sensibles al tacto, encías que sangran fácilmente. El examen del estado periodontal de un paciente incluye la valoración de una serie de pruebas diagnósticas. Estas están basadas en parámetros clínicos, como la evaluación clínica de la inflamación, el nivel de inserción y la profundidad del sondaje. La periodontitis se caracteriza por la inflamación y la pérdida de los tejidos de soporte dental ocasionada por la alteración en la relación entre los microorganismos subgingivales y la respuesta inmune del huésped. Abarca dos manifestaciones. La periodontitis crónica se conoce como la forma más frecuente de periodontitis, caracterizada por la formación de bolsas, recesión gingival y puede clasificarse según su extensión y número de localizaciones afectadas, que puede ser localizada o generalizada, y según la severidad, que puede ser leve, moderada y severa. Periodontitis agresiva. La periodontitis agresiva se caracteriza por la rápida destrucción del hueso alveolar y la pérdida de inserción. A su vez, pueden clasificarse en periodontitis agresiva localizada y periodontitis agresiva general. Tratamiento en la periodontitis. En relación con la periodontitis, los estudios demostraron que con el tratamiento quirúrgico y control de placa profesional cada 2 semanas, se podría controlar de manera efectiva tanto la gingivitis como la periodontitis. Tratamiento de la periodontitis crónica. 1. Tratamiento mecánico, raspado y supralingual. 2. Instrucciones de higiene oral. 3. Raspado y alisado radicular. 4. Reevaluación. 5. Cirugía. Si los mecanismos de defensa fallan, se va a producir la invasión tisular, la producción de enzimas que van a atacar mecanismos de defensa y a dañar al tejido periodontal, la liberación de mediadores inflamatorios y se va a producir la vasodilatación, la reacción inflamatoria e inmunológica. A consecuencia se va a formar un edema y la producción de fluido crevicular gingival como consecuencia del ambiente y crecimiento bacteriano. Y luego de todo esto se va a formar la bolsa periodontal, la destrucción del tejido conectivo y la recesión del hueso alveolar. El virus de la inmunodeficiencia humana es un miembro de la familia de los rotavirus. Es el agente causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ataca varios tipos de células del sistema inmunitario, linfocitos T, CD4 y monocitos, disminuyendo las células T, CD4 por debajo de un nivel crítico. El VIH infecta las células T a través de interacciones de alta afinidad entre la glicoproteína de cubierta del virión GP120 y la molécula CD4. La infección se favorece por el correceptor de la célula T llamado CXCR4, mientras que en monocitos se debe a la interacción con el correceptor CCR5. Después de que GP120 se une a CD4 en las células T, las nucleocápsidas que contienen el genoma viral y las enzimas entran en la célula infectada.
Los factores de transcripción transcriben el DNA proviral a ssRNA genómico, el cual es exportado al citoplasma. Una vez allí, los ribosomas del hospedador catalizan la síntesis de proteínas precursoras, que son procesadas en proteínas virales a través de proteasas del virus. El ssRNA y las proteínas se ensamblan a medida que pasan por la membrana plasmática de la célula. La maduración ocurre en estas protuberancias o después de la liberación durante ese proceso. Las proteasas del VIH cortan las poliproteínas en proteínas funcionales y los virones maduros pueden infectar otras células. Respuesta inmunitaria del VIH. Entonces, ¿qué pasa para la respuesta inmunitaria? Primeramente, el virus del VIH entra en el torrente sanguíneo. Al entrar en el torrente sanguíneo, como son afín con el CD4, lo que van a infectar esta célula y producir o fabricar nuevos virus, y esto lo que va a hacer es la propagación de este virus en esta célula, y ellos mueren por apoptosis. Y esto pasa, y mientras eso pasa, el sistema inmunológico no lo va a reconocer, o no lo va a detectar, no lo va a reconocer, y tampoco son sintetizados con estos nuevos virógenos. Pero estas células del linfocito CD4 permanecen activas hasta que son destruidos a manos de los linfocitos T8 o por la degradación natural. Entonces hay una especificación donde la carga viral de los virógenos se encuentra en la sangre, que podrían ser destruidos ante la muerte natural o por los anticuerpos de los linfocitos T8. Estos atacan directamente al virus y se encargan de sintetizar los anticuerpos, y cuando los linfocitos B y los anticuerpos del VIH, los linfocitos no atacan directamente a este virus, sino que se encargan de sintetizar los anticuerpos, y cuando una persona tiene estos anticuerpos contra el virus específico, ya se detectan y son detectables y expuestos a este virus, ya por la carga, el número de virógenos que se encuentra en el organismo. Y entonces cuando los tipos de linfocitos como los T8 y los linfocitos B es la que se encargan de destruir estas células que se encuentran infectadas en el linfocito CD4. La respuesta innata del VIH se da por medio de las células dendríticas y las células de natural killer. Estas son la primera línea de defensa a las que este virus se enfrenta. Posteriormente tenemos los macrófagos, que estos pueden ser fácilmente infectados por este virus pasando a ser proteína vírica. Sin embargo, cuando estos macrófagos son infectados, pierden su habilidad de destruir microbios patógenos y de presentar antígenos a las células T. También tenemos las células dendríticas, que estas probablemente son una de las primeras en combatir el VIH en cavidad oral. Estas lo que hacen básicamente es transportar el VIH desde la zona infectada hasta un tejido linfático. Estas células también son claves en atrapar y presentar antígenos en los folículos de los nódulos linfáticos y dan señales de activación a las células B. La respuesta inmunohumoral tenemos que ocurre de forma tardía. Por ello, observamos que durante la infección aguda los niveles de anticuerpos suelen ser muy bajos. Estos son anticuerpos no neutralizantes, y las células estructurales P17 o P24 son los primeros en aparecer y no suelen existir. Los tardíos, con capacidad neutralizadora y específicos de las proteínas que están involucradas en la entrada del virus al cuerpo, son las siguientes en aparecer. Estos son específicos de la región GP120, de la unión de los CD4 y receptores de quimiosina. Y también tenemos que de la proteína transmembranosa GP41. El sistema inmune falla ante el VIH
por las razones de la infección de las células TCD4. Esto le permite al VIH replicarse en células T activas y bloquear los principales componentes del sistema adaptativo. Además, el VIH puede dar una infección latente a las células TCD4 y volverse invisible a la CD8. Verrugas en la boca. Las verrugas bucales pueden aparecer en cualquier lugar en el interior de la boca. Estas verrugas no son dolorosas, pero tienen un aspecto similar a unas protuberancias que se pueden originar como una o varias manchas. También tenemos la leucoplasia pilosa. La leucoplasia pilosa puede dar lugar a manchas blanquecinas de aspecto capilar en la superficie de la lengua. Estas manchas no pueden ser eliminadas con el cepillo dental, pueden ser dolorosas y también pueden afectar el paladar. También tenemos la candidiasis. La candidiasis puede provocar unas aftas blanquecinas en la lengua y también en el interior de la boca. Estas a simple vista pueden ser confundidas con la leucoplasia pilosa, pero la diferencia es que la candidiasis sí se puede eliminar, aunque al hacerlo puede provocar sangrado. Es normal que a una persona con VIH le sea más difícil combatir las infecciones, y una de estas infecciones que se puede presentar es el herpes simple. El herpes simple lo vamos a encontrar en forma de aftas. Las aftas a su vez las vamos a encontrar, puede ser en las mejillas, en los labios, incluso en la lengua. Otros casos también se pueden presentar es que las personas con VIH tienen más probabilidades de padecer de gingivitis. A su vez también pueden padecer de serostomía, ya sea antes o la pueden contraer luego de infectarse con VIH. El problema con estas enfermedades es que si no se tiene cuidado, al haber un deterioro en el sistema inmunológico, una gingivitis puede terminar siendo un accidente cerebrovascular y en el peor de los casos, la muerte. Tratamientos odontológicos en pacientes con VIH positivo. La atención de las personas con VIH positivo no es de mayor complejidad ni diferente al requerido por las demás personas, debido a que el protocolo de control de infecciones rige para todas las personas que reciben atención dental. El tratamiento bucodental debe ser realizado con criterios claros de adaptación de las condiciones de salud del paciente. Las acciones de promoción de la salud son de mayor importancia colocándolas en primer orden. Los tratamientos preventivos ocupan el segundo orden de importancia en esta estrategia. Desde el punto de vista de los abordajes invasivos, el tratamiento periodontal ocupa el primer orden y le siguen los tratamientos restaurativos. Periodontal. Este es uno de los de mayor relevancia. En el caso de los tratamientos de mayor complejidad, como es las de las cirugías, tenemos que estos deben ser realizados con tratamientos manuales que no requieren energía. En lo relativo con el tratamiento restaurador, la aplicación de biomateriales no registra de incompatibilidad con ninguno de los que comúnmente se emplean, siendo los ionómeros de vidrio los materiales de elección preferidos. El hecho de que la persona sea de VIH no contraindica los tratamientos de endodoncia, de prótesis y ortodóntico. En lo relacionado con el uso de soluciones anestésicas locales en personas con VIH, no existen contraindicaciones especiales. Existen contraindicaciones conocidas para no ofrecer tratamiento bucodental a niños con VIH positivo, teniendo como indicaciones prioritarias los procedimientos preventivos basados en la aplicación de fluoruros tópicos y sellantes de fosas y fisuras, así como las medidas de promoción de la salud para ellos. Hola, en el día de hoy mi grupo, conformado por Milena Calderón, Carlos Zúñiga, Julián Ariza y mi persona Daniela Machado, le hablaremos sobre la inmunología en la diabetes. Esta es una enfermedad metabólica que se caracteriza por hiperglicemia, como resultado de la deficiencia de secreción de insulina, su acción o ambas. Es dividida en dos categorías, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. El 90% de los pacientes pertenecen a esta última. Bueno, empecemos definiendo los tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune causada por la destrucción selectiva de células B, que son productoras de insulina. Estas se localizan en los islotes pancreáticos de Langerhans por células específicas de autoantígeno.
Pero todos se preguntarán cómo sucede esto. Esto ocurre cuando la mayoría de las células B han sido destruidas. Se ve dañada la capacidad del páncreas a secretar insulina en respuesta a los niveles de glucosa en la sangre, provocando una alteración en la homeostasis. También la inflamación crónica de los islotes pancreáticos juega un papel primordial en el desarrollo de la enfermedad. Por otro lado, tenemos a la diabetes mellitus tipo 2, que es una enfermedad metabólica caracterizada por la resistencia a la acción de la insulina, provocando un incremento de la producción de esta por las células B, llamada hiperinsulinemia compensatoria, para forzar a la glucosa a entrar a las células en los tejidos periféricos. Ya teniendo claro lo anterior, podemos entrar a hablar de las alteraciones en el sistema inmune de pacientes con diabetes, no sin antes definir lo que es el sistema inmune. Y este es un conjunto de mecanismos de defensa que tiene el huésped, es decir, nosotros frente a las infecciones. La inmunidad se divide en dos, una inmunidad innata y otra adaptativa, ya sea humoral y celular. Tenemos que desde el siglo pasado se conoce que en los pacientes con diabetes son más susceptibles a enfermedades infecciosas que los sujetos que no la padecen. Incluso fue hasta 1907 cuando Da Costa demostró la existencia de la alteración en el sistema inmune de pacientes con esta enfermedad. En la inmunidad innata, como bien sabemos, el cuerpo no es capaz de reconocer ciertos patógenos ni de conseguir una inmunidad protectora específica que prevenga las reinfecciones. Algunos de los mecanismos que están involucrados en esta respuesta son la adherencia, la fagocitosis, la actividad bacteriana, la quimiotaxis y la liberación de citocinas, como ya lo habíamos visto en clases anteriores. Diferentes alteraciones en estos mecanismos se han descrito para pacientes con diabetes mellitus. Las principales células que se han estudiado son los neutrófilos, los monocitos y los linfocitos. En la inmunidad adaptativa celular tenemos que existen diferentes tipos celulares que forman parte de la respuesta inmune y tienen diferentes funciones, como las denominadas células colaboradoras, que son las encargadas de coordinar la respuesta inicial frente a los patógenos, y las células reguladoras, que velan por el respeto de la integridad de lo propio y una vez controlada la infección desmontan la respuesta. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se han reportado alteraciones en las poblaciones, observando un desbalance en las células de tipo Th1 y Th17, lo cual promueve la inflamación y la resistencia a la insulina. También pasa con los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, estas condiciones solo se observaron en los nódulos pancreáticos y no en la sangre periférica. Ya casi para terminar, tenemos la inmunidad adaptativa humoral. Aquí las células B son las principales protagonistas, siendo ellas las que dan origen a los anticuerpos. Se han documentado la deficiencia en la respuesta inmunohumoral por la disminución de anticuerpos producidos por personas diabéticas después de ser vacunadas subcutáneamente contra la tifoidea. Además, diversos estudios han demostrado la disminución de la función protectora de la vacuna contra la hepatitis B. En cuanto a la respuesta generada por la vacuna de la influenza, se tienen resultados contradictorios. Algunos autores reportan la disminución en las células T, pero ningún cambio en la producción de anticuerpos, y otros, por el contrario, observan una disminución en la producción de anticuerpos. Ambos estudios han sido realizados en personas con diabetes mellitus tipo 2. Recientemente, estudios han demostrado también la participación de las células B en la regulación de la inflamación de la diabetes mellitus tipo 2, ya que estas células se activan de manera directa a las T, produciendo un proceso inflamatorio. Esperamos que esta explicación haya sido entendida por todas ustedes y que además haya sido de todo su agrado.
Para comenzar, debemos tener claro qué es la inmunodeficiencia, y esto se refiere a una condición médica por la cual el sistema inmune de una persona no es capaz de funcionar correctamente o no funciona en lo absoluto. El funcionamiento incorrecto del sistema inmunitario puede favorecer el desarrollo de enfermedades autoinmunes y alérgicas o incluso de neoplasias. Las inmunodeficiencias se dividen en primarias o secundarias. Las primarias por una parte se derivan de defectos congénitos y las secundarias se derivan de infecciones o tratamientos farmacológicos. Esta condición comporta la aparición de infecciones que se desarrollan y se repiten muy a menudo, manifestándose en una forma más grave y de mayor duración. Las causas. Tenemos las inmunodeficiencias primarias, las cuales son una serie de enfermedades genéticas en las que va a existir una alteración cuantitativa o funcional de los distintos mecanismos que van a estar implicados en la respuesta inmunitaria. Esto puede suponer, dependiendo de la inmunodeficiencia, un mayor riesgo de infecciones, la desregulación inmunológica, los fenómenos autoinmunes, la autoinflamación y también las neoplasias. Lo cierto es que a consecuencia de ese funcionamiento inadecuado, la incidencia de infecciones va a ser mayor de lo habitual, siendo generalmente más graves, más prolongadas y sus tratamientos o antibióticos van a ser más intensos. Aquí pues se trata de un grupo heterogéneo de más de 300 enfermedades, las cuales se van a dividir en 8 grupos que van a depender de su fenotipo clínico e inmunológico característico, en donde las más frecuentes van a ser las de tipo humoral, seguidas por las deficiencias combinadas asociadas o no a síndromes, luego las deficiencias de fagocitos y por último las de complemento. Causas de las inmunodeficiencias secundarias. Las inmunodeficiencias pueden ser consecuencia de casi cualquier enfermedad grave prolongada. Por ejemplo, la diabetes puede derivar de la inmunodeficiencia debido al funcionamiento inadecuado de los glóbulos blancos. Muchos tipos de cáncer pueden causar inmunodeficiencia. Por ejemplo, cualquier tipo de cáncer que afecte la médula ósea, tales como la leucemia, pueden impedir que la médula ósea produzca glóbulos blancos normales como células B y células T, que son parte del sistema inmunitario. Los inmunosupresores son fármacos que se utilizan para deprimir intencionalmente el sistema inmunológico. Los corticoides, un tipo de inmunosupresores, se administran para inhibir la inflamación secundaria de varios trastornos. Sin embargo, los inmunosupresores también inhiben la capacidad del organismo de combatir las infecciones y probablemente la destrucción de células cancerígenas, lo que da lugar a inmunodeficiencia. Una persona puede sospechar que padece inmunodeficiencia si presenta repetidamente infecciones graves con baja eficacia a los tratamientos farmacéuticos a los que se somete. Cuando se padece una inmunodeficiencia se suele contraer una infección tras otra. Por lo general, las infecciones respiratorias como las infecciones de los senos paranasales y las infecciones pulmonares aparecen primero y se repiten con frecuencia. Y en la mayoría de los casos se terminan padeciendo infecciones bacterianas graves que persisten o se complican. Por ejemplo, los dolores de garganta y los resfriados que puedan derivar en una neumonía. También son frecuentes las infecciones en la boca, los ojos y el tubo digestivo. Muchas personas afectadas también presentan fiebre, escalofríos, pierden el apetito o bajan de peso. Pueden desarrollar también dolor abdominal, esto pues posiblemente debido a que el hígado o el vaso aumentan de tamaño. Y muchos de estos síntomas varían según la gravedad y la duración de las infecciones. Prevención de las inmunodeficiencias. Algunas de las enfermedades que causan inmunodeficiencias secundarias se pueden evitar o tratar, ayudando así a prevenir el desarrollo de la inmunodeficiencia. Por ejemplo, en la infección por VIH se pueden usar medidas para evitar la infección, tales como mantener relaciones sexuales seguras y abstenerse de compartir agujas para inyectarse drogas. Además, los medicamentos antirretrovíricos generalmente pueden tratar la infección por VIH de manera efectiva. En el cáncer, cuando el tratamiento tiene éxito, el sistema inmunitario vuelve a funcionar de forma adecuada, a menos que se deban seguir tomando inmunosupresores. En la diabetes, el control adecuado de la concentración de azúcar en sangre, es decir, la glucemia, ayuda a que los glóbulos blancos, o sea, los leucocitos, funcionen mejor y por lo tanto a prevenir las infecciones. Diagnóstico. Para tener en cuenta el diagnóstico se debe realizar ciertas pruebas. Por ejemplo, análisis de sangre, pruebas cutáneas, biopsia y estudios genéticos. En primer lugar, en cualquier sospecha de la existencia de inmunodeficiencia se debe realizar pruebas para identificar la anomalía específica del sistema inmunitario. También encontramos factores, son indicaciones de inmunodeficiencia como lo son infecciones recurrentes, por lo general son sinusitis, bronquitis, infecciones en el oído medio y neumonía. En el historial clínico podemos
encontrar que se debe tener en cuenta la edad en la cual inicia el proceso de infección para así poder analizar los síntomas característicos y dar probabilidades si el paciente tiene inmunodeficiencia o no. Esto varía según la edad. Menores de 6 meses, por lo general, la anomalía se presenta en los linfocitos T. Entre 6 y 12 meses, posiblemente el problema es de los linfocitos B y T simultáneamente, o bien solo de los linfocitos B. Y mayores de 12 años suele indicar las anomalías en los linfocitos B y en la producción de anticuerpos. Se requieren pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico de inmunodeficiencia y así identificar el tipo de trastorno debido a la inmunodeficiencia. Se lleva a cabo un análisis de sangre que incluye un hemograma completo. Con este se pueden identificar anormalidades de las células sanguíneas, características de trastornos de inmunodeficiencia específicos. Se obtiene una muestra de sangre y se analiza para determinar el número de leucocitos y los porcentajes de los tipos principales de glóbulos blancos. Si se cree que la inmunodeficiencia se debe a una anomalía de los linfocitos T, se puede realizar una prueba cutánea, que esta se asemeja a la de tuberculina para detectar la tuberculosis, donde se inyectan cantidades de proteínas debajo de la piel procedentes de microorganismos infecciosos comunes. Si se produce una reacción en 48 horas, los linfocitos T funcionan con normalidad. Una ausencia de una reacción puede significar una anomalía en los linfocitos T. Se puede complementar con pruebas adicionales para confirmar estas anomalías. Tratamiento. Medidas generales y algunas vacunas para prevenir infecciones, antibióticos y antivirales cuando se necesitan, en ocasiones concentrado de inmunoglobina y trasplante de células madre progenitoras. El tratamiento de los trastornos de inmunodeficiencia por lo general implica la prevención de infecciones, el tratamiento de las infecciones cuando se producen y la sustitución de partes del sistema inmunitario que faltan cuando sea posible. Con el tratamiento adecuado, muchas personas con una inmunodeficiencia tienen una vida de duración normal. Sin embargo, algunas requieren tratamientos intensivos y frecuentes a lo largo de la vida. El cáncer oral es un cáncer de la parte superior del tracto aerodigestivo. Incluye cáncer de labio, mucosa labial y bucal, 2/3 anteriores de la lengua, trígono retromolar, base de la boca, encía y paladar duro. Hace referencia a todos los tumores malignos, inclusive carcinomas que surgen en el epitelio y sarcomas que surgen en las regiones submucosas, como los tejidos no epiteliales. Carcinogénesis es el mecanismo por el que se desarrolla una neoplasia maligna. La carcinogénesis oral es un proceso complejo con varias etapas, que implica tanto factores de riesgo medioambientales como factores genéticos. Este resulta de la acumulación de alteraciones genéticas y epigenéticas en oncogenes o genes supresores de tumores, que ocurren cuando las células epiteliales se ven afectadas por alteraciones genéticas. La carcinogénesis oral comienza como una hiperplasia epitelial, va a progresar a displasia y culmina siendo un fenotipo maligno, habitualmente precedido por cambios visibles en la mucosa bucal. Factores de riesgo. El cáncer oral es uno de los 10 tipos de cáncer más comunes, pero puede prevenirse en gran medida reduciendo la exposición a los factores de riesgo. Los productos del tabaco y el consumo de alcohol son los 2 factores de riesgo independientes establecidos del cáncer oral. La mayoría de los casos de cáncer oral están relacionados con el tabaco, un consumo excesivo de alcohol o el uso combinado de ambas sustancias. Esto último aumenta considerablemente el riesgo comparado con el consumo de una sola de estas sustancias. Además del tabaco y el alcohol, tenemos otros factores de riesgo que, aunque parezcan insignificantes, pueden desencadenar cáncer oral. Estos factores son el virus del papiloma humano, exposiciones a rayos ultravioletas, factores traumáticos crónicos o repetidos y factores medioambientales e infecciosos. Diagnóstico temprano. Este es muy esencial para disminuir la mortalidad por el cáncer oral. La mayoría de cánceres orales se desarrollan en zonas visibles o palpables, por lo que la detención temprana del mismo debería ser posible. Los signos clave son ulceración, induración,
infiltración, sangrado y la presencia de nódulos. Tratamiento. Este depende de cada paciente y del avance que haya tenido su cáncer. Puede incluir solo cirugía o en algunos casos radioterapia e incluso quimioterapia. Inmunidad de la mucosa oral. La mucosa oral es una barrera inmunológica con mayor exposición a diversos antígenos provenientes del medio ambiente, ya que es la entrada principal del tracto gastrointestinal. A su vez, actúa como filtro de la microbiota intestinal. Debido a estos estímulos característicos y al daño masticatorio generado en sus tejidos, el sistema inmunológico local debe controlar las reacciones inflamatorias innecesarias a través de diversos mecanismos de protección y al mismo tiempo debe mantenerse competente frente a diversos microorganismos patógenos y oportunistas. Los compartimientos inmunitarios de la mucosa oral son tres: la capa epitelial, la lámina propia y el tejido linfoide asociado a mucosas. La mucosa oral presenta una composición celular única, donde los linfocitos T CD4 positivos constituyen una población menor de células T y una población casi nula de linfocitos T CD8 positivos, en contraste con la mucosa intestinal, donde hay dominio de linfocitos CD8 positivos. Por tanto, la mayor representación de linfocitos de la mucosa oral son CD4 negativo y CD8 negativo, y el linaje de células CD3 positivo es el menor entre las células CD45 positivo. Muy buenos días, el día de hoy les hablaremos un poco de lo que es el SARS-CoV-2 o mejor conocido como COVID-19 en la cavidad oral. Según estudios, el nuevo coronavirus proviene de los murciélagos, que tras una mutación infectó a un animal desconocido y posterior a eso también contagió a la especie humana, lo que desencadenó un contagio masivo a nivel mundial, ya que se transmite de gotas respiratorias causando una infección de vías aéreas de gravedad variable. Pueden causar enfermedades respiratorias, gastrointestinales, neurológicas y hepáticas en varias especies, por su capacidad de mutar con rapidez, recombinarse y transmitirse de una especie a otra. Actualmente, el número de contagiados llega a un total de 54.678.159 personas y la cifra va ascendiendo día a día. Las células más infectadas son las células con receptor de la enzima convertidora de angiotensina, ya que este receptor le facilita el ingreso del virus a la célula. Y estas células se encuentran principalmente en la mucosa oral, en la lengua, en las glándulas salivares y en el tracto respiratorio. Después de la entrada del virus a las células, el sistema inmune innato monta una respuesta inmediata e inespecífica en contra del virión al reconocer el ARN viral, ya que el material genético del SARS-CoV-2, al igual que el de otros virus, es un patrón molecular asociado con patógenos. Esto desencadena una cascada de señalización que llevan a la producción de interferones de tipo 1 y a la activación del factor de transcripción, lo que induce la transcripción de citocinas proinflamatorias. Esto, junto con otros mediadores de inflamación, reclutan macrófagos y neutrófilos, lo que resulta de una hiperproducción de citocinas. La interleucina 1 e interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, al ser pirógenos endógenos, actúan sobre el hipotálamo para producir fiebre, pero una respuesta inmune excesiva o mal regulada podría ser la causa que los pacientes presenten síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, falla orgánica múltiple y eventualmente la muerte. La respuesta inmune está mediada principalmente por linfocitos TCD8, que son los responsables de la destrucción directa de las células infectadas. Los linfocitos TCD4 desempeñan también un papel importante en el control del virus al incidir en la generación de la respuesta humoral. Se ha reportado que hasta el 82% de los pacientes con COVID-19 causan con una linfopenia afectando a los linfocitos TCD4. El coronavirus puede causar trastornos de las glándulas salivales. El líquido que segregan estas glándulas posee una función vital para mantener la integridad de los tejidos de la cavidad oral.
ya que lubrican, amortigua el cambio de pH y posee una acción antimicrobiana, antiviral y antifúngica. En ocasiones, el volumen de secreción salival se asocia a la condición sistémica del paciente y si ésta se encuentra en malas condiciones se desarrolla una hiposalivación. Esta se relaciona con la presencia de lesiones ulcerosas, disgeusia, disfasia y mayor susceptibilidad a infecciones. La presencia de hiposalivación y serostomía ha sido reportada en infectados con SARS-CoV-2. La hiposalivación se relaciona con una disminución en proteínas salivales como las mucinas, las lisosimas, la lactoferrina, la peroxidasa, entre otras, quienes podrían impedir la replicación del virus. También se puede causar trastornos del gusto y del olfato, ya que el cuerpo humano utiliza 3 modalidades sensoriales, como lo es el olfato, que detecta sustancias químicas volátiles a través de neuronas sensoriales, olfativas y olores provenientes de alimentos, y el sistema gustativo, que responde a compuestos en la boca que provocan sensaciones de dulce, salado, amargo, agrio y umami. La quimiestesis detecta otros químicos encontrados en hierbas o especias que evocan sensaciones como ardor, enfriamiento u hormigueo. A menudo, estas modalidades se combinan y transfieren una experiencia única de sabor durante la comida, por lo que una pérdida del olfato se asocia con una pérdida del gusto. Se tiene poca evidencia científica de las manifestaciones orales, ya que durante el periodo de confinamiento se optó por realizar teleconsultas donde se atendieron pacientes con sospecha de infección por COVID-19. Los pacientes presentaban úlceras o ampollas en la cavidad bucal. Se cree que las manifestaciones orales se deben principalmente al estado inmunocomprometido del paciente, a la mala higiene oral y a la coinfección con otras infecciones virales o bacterianas. Una de las principales manifestaciones clínicas es la candidiasis oral. En más del 80% de los casos, la especie responsable es el hongo Candida albicans. La infección se desarrolla cuando las defensas locales del huésped se debilitan. También se encontraron lesiones herpéticas, siendo el virus herpes simple y el Mycoplasma pneumoniae las principales agentes causales asociados a la infección por herpes simple. Algunos estímulos favorecen estas recurrencias, como la fiebre y el estrés. En cuanto al control de la higiene oral, se ha determinado que una higiene oral inadecuada puede aumentar el intercambio bacteriano entre los pulmones y la boca, lo que a su vez incrementa el riesgo de infecciones pulmonares y la presencia de complicaciones bacterianas posteriores a la infección viral. Es por eso que se recomienda mantener o incluso mejorar la higiene oral durante la infección por SARS-CoV-2. Para reducir la carga bacteriana y el riesgo potencial de una sobreinfección. Y por último, no se les olvide usar tapabocas y lavarse las manos.